Hola, están en el canal Una historia de amor perdido. Disfruten de la escucha. Me llamo Artyom. Svetlana y yo llevamos 8 años casados. Nuestro matrimonio siempre me ha parecido sólido, aunque, como en cualquier familia, hemos tenido nuestras dificultades. Sin embargo, últimamente he notado que Svetlana ha cambiado. Se ha vuelto un poco distante, a menudo pensativa. Lo atribuía a su trabajo y al cansancio del día a día. Svetlana siempre ha sido muy metódica. Trabajo, casa, cenas a su hora. Parecía que toda su vida estaba planificada al minuto. Pero un día noté cierta inquietud en sus ojos. Todo empezó cuando recibió una carta de papel de verdad, escrita a mano. La sacó del buzón, pero no me dijo nada. En aquel momento no le di importancia, pensé que sería una factura o algún tipo de publicidad. Sin embargo, al día siguiente, al volver del trabajo, vi a Svetlana de nuevo junto al buzón leyendo algo durante un buen rato. Parecía turbada, incluso un poco nerviosa. Esa noche, durante la cena, estuvo callada, casi no me miraba a los ojos. Le pregunté si se encontraba bien, pero me quitó importancia diciendo que simplemente estaba cansada. Desde entonces, las cartas empezaron a llegar con más frecuencia. Empecé a notar que las leía a escondidas de mí. Un día, al pasar por delante del dormitorio, la vi sentada en la cama con una hoja de papel en las manos. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Qué lees?», le pregunté. Escondió la carta rápidamente debajo de la almohada y sonrió con gesto forzado. «Nada, es un aviso del trabajo». No insistí, pero algo me dio un vuelco en el estómago. ¿Por qué de repente me ocultaba algo? Antes lo compartíamos todo. Una semana después, encontré en la mesa de la cocina un sobre con la caligrafía que ya me resultaba familiar. Estaba abierto, y no pude resistirme. Dentro solo había unas pocas líneas. «Eres como un rayo de sol en mi mundo gris. Te veo caminar por la calle por las mañanas, y el corazón se me para. Ni siquiera te imaginas lo hermosa que estás en ese momento. Gracias por existir». Sentí como si algo se rompiera en mi pecho. Era claramente el delirio amoroso de alguien. Alguien le escribía esas cosas a mi esposa. Pero en lugar de confrontarla inmediatamente con la carta, decidí esperar. Todo aquello parecía demasiado extraño. Cuando Svetlana regresó del trabajo, intenté observar atentamente su comportamiento. Estaba tan amable como siempre, pero noté que miraba su teléfono con más frecuencia, incluso durante la cena. «¿Qué tal te ha ido el día?», pregunté, intentando captar su mirada. «Bien», respondió distraídamente, apartando la vista. Empecé a comprender que algo estaba cambiando entre nosotros. Al día siguiente, cuando se fue a duchar, me atreví a mirar en su bolso. Sí, ya sé que estuvo mal, pero no podía controlar la tensión que sentía. En un bolsillo encontré otra carta. Esta vez, el texto era más explícito. «Sé dónde trabajas y te veo todos los días. No te imaginas cuánto deseo estar a tu lado. Si supieras cuántas noches pienso solo en ti». Empecé a temblar. ¿Quién podía haber escrito eso? ¿Por qué no me había dicho nada? Más tarde intenté hablar con ella directamente. «Svetlana, ¿te han enviado algo últimamente? ¿Quizás alguna carta extraña?». Se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura. «No, nada de eso», respondió demasiado rápido. Sentí que me estaba mintiendo, pero no insistí. Algo me inquietaba. ¿Quién era esa persona que le escribía? ¿Por qué ella callaba? Por la noche no pude dormir durante mucho tiempo. Tumbado a su lado, intentaba comprender qué estaba sucediendo. Svetlana respiraba de forma regular y tranquila, como si nada la preocupara. Pero yo sentía que había crecido un muro invisible entre nosotros. Al día siguiente regresé del trabajo antes de lo habitual. Al acercarme a casa, vi a un hombre cerca de nuestro portal. Estaba de pie, apoyado en un coche, como si esperara a alguien. Alto, con vaqueros y una camisa clara. Me acerqué, pero al verme, se subió al coche y se marchó. Por la noche le pregunté a Svetlana si había visto a alguien extraño cerca de casa. Me miró sorprendida. «No, no ha venido nadie». Mentía de nuevo.
Lo sentía. Con cada día que pasaba, mis sospechas se intensificaban. Las cartas seguían llegando. Svetlana se mostraba cada vez más tensa. Intentaba no demostrar que sabía algo, pero en mi interior crecía la sensación de que nuestro acogedor mundo se estaba resquebrajando. Quería creer que se trataba de un error, que todo tenía una explicación, pero comprendía que nos esperaba algo que lo cambiaría todo. Intenté tranquilizarme. Bueno, quizás se trataba de una broma pesada de alguien. Puede pasar. La gente se aburre, alguien decide divertirse de esa manera. Pero, ¿por qué Svetlana lo ocultaba todo? ¿Por qué no me lo decía directamente? Esta pregunta empezó a corroerme por dentro como un ácido. Durante un tiempo me distraje de mis pensamientos, pero solo hasta que Víctor apareció en nuestras vidas. Nos enteramos de él por casualidad. Una mañana, al salir del apartamento para ir al trabajo, me encontré con un hombre en el rellano. Estaba sacando cosas de unas cajas para meterlas en el apartamento que había estado vacío desde el año pasado. Alto, de complexión atlética, con una ligera barba. Su rostro parecía un poco depredador, pero contenido, con esa amabilidad aprendida que inmediatamente te pone en alerta. «Buenos días», dijo al verme. «Soy su nuevo vecino. Me llamo Víctor. Artyom». Me presenté brevemente, estrechándole la mano maquinalmente. «Si necesita algo, no dude en pedirlo». «Gracias. Encantado de conocerle». Víctor me miró fijamente, como si me estudiara. Su mirada me hizo sentir incómodo, pero intenté no demostrarlo. Esa noche le conté a Svetlana sobre el nuevo vecino. Pareció tensarse ligeramente al oírlo. «¿Víctor?», preguntó. «Sí, un hombre alto. ¿Estás segura de que no lo has visto?» «No», negó con la cabeza. Pero noté que después de esa conversación se quedó pensativa. Sus dedos empezaron a juguetear nerviosamente con el borde del mantel. No se me escapó. Unos días después nos encontramos con Víctor los dos juntos. Svetlana y yo volvíamos de la tienda, cargados con bolsas, y Víctor, que estaba en la entrada, se ofreció a ayudarnos inmediatamente. «Oh, déjenme que les ayude», dijo con una amplia sonrisa. Para mi sorpresa, Svetlana dudó un poco antes de rechazar cortésmente. «Gracias, podemos nosotras». Pero él igualmente le cogió algunas bolsas, como si no hubiera escuchado sus palabras. Yo estaba en guardia, pero no podía reprocharle sus acciones. Parecía demasiado amable. Cuando subimos al apartamento, noté que Svetlana evitaba mirarme. Parecía nerviosa, como si intentara ocultar algo. «¿Lo conocías de antes?», pregunté de repente. «¿A quién?». Svetlana me miró. «¿A Víctor?». «No, claro que no», respondió demasiado rápido. Su reacción me puso de nuevo en alerta. Esa noche volví a dormir mal. Mi mente parecía estar construyendo una cadena lógica por sí sola. Las cartas, su extraño comportamiento, el nuevo vecino. Todo ello me inquietaba. Pasaron unos días más y noté que Svetlana había vuelto a cambiar. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Pasaba más tiempo delante del espejo. Elegía su ropa con especial cuidado. Incluso se compró un nuevo perfume. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que lo hacía por sí misma, pero las dudas no me abandonaban. Una tarde regresé a casa un poco antes de lo habitual y encontré a Víctor en nuestro rellano. Estaba de pie junto a nuestra puerta y le decía algo a Svetlana. Ella parecía tensa, pero no asustada. Subí en silencio para escuchar su conversación. «¿Todo bien?», preguntó Víctor sonriendo. «Sí, claro», respondió Svetlana, bajando la mirada. «Si necesitas algo, solo dímelo. Siempre estoy cerca». «Gracias». Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza. ¿Qué significaba «siempre estoy cerca»? ¿Por qué estaba hablando con mi esposa junto a nuestra puerta? Di un paso adelante para intervenir y Víctor inmediatamente se fijó en mí. «Oh, Artyom, buenas noches», dijo con la misma amplia sonrisa. «Quería preguntarle algo sobre nuestro vertedero de basura. ¿Funciona?». «Funciona», respondí secamente,
intentando ocultar mi irritación. Perfecto. Bueno, entonces no les molesto. Se marchó y yo entré en el apartamento sin decir una palabra. Svetlana también guardó silencio, pero sentía que estaba nerviosa. Más tarde, por la noche, no pude contenerme. ¿Hablas a menudo con él? ¿Con quién? Fingió no entender. Con tu siempre estoy cerca. Frunció el ceño, como si hubiera dicho algo ofensivo. ¿Qué te has inventado? Es solo un vecino. Puede que sí. Pero ¿por qué aparece cada vez que no estoy? Guardó silencio. Comprendía que Svetlana me ocultaba algo. Esas cartas, Víctor, su comportamiento, todo encajaba en un cuadro inquietante, pero no quería creer lo peor. Todavía esperaba que todo tuviera una explicación, pero una idea se instaló firmemente en mi cabeza. Ya no podía confiar en mi esposa. Cada día sentía cómo nuestra relación con Svetlana se volvía más tensa. Era como si viviera en dos mundos diferentes. Uno de ellos me pertenecía. Allí era una esposa normal, con las preocupaciones y las palabras habituales. Pero en el otro mundo, el que ocultaba, sucedía algo que yo no podía comprender, y ese mundo oculto nos presionaba cada vez más a ambos. Las cartas seguían llegando. Svetlana se volvió aún más cautelosa. Ya no las encontraba en la cocina ni en su bolso. Probablemente las escondía en algún lugar donde yo no pudiera encontrarlas. Su teléfono permanecía en sus manos cada vez con más frecuencia. Incluso por la noche, lo ponía debajo de la almohada. Eso empezaba a irritarme. Y entonces sucedió lo que no esperaba. Una tarde, Svetlana dijo que tenía que ir a la tienda. Era extraño. Habíamos comprado todos los alimentos ese mismo día. Yo mismo la había ayudado a cargar las bolsas. ¿Qué se te ha olvidado comprar?, pregunté, intentando hablar con calma. Sí, algunas cosillas, respondió, evitando mi mirada. Espera, voy contigo, dije, y empecé a levantarme. No hace falta, Artyom, me interrumpió bruscamente. Será rápido. Esa brusquedad inesperada me impactó más de lo que me hubiera gustado. Guardé silencio, pero por dentro hervía. Salió, dejándome solo en el apartamento. Miré por la ventana. 1 minuto después apareció en la calle. Pero en lugar de ir hacia la tienda, como había dicho, Svetlana giró hacia el portal de al lado. El corazón se me encogió. ¿A dónde iba? Me puse la chaqueta rápidamente y, procurando no hacer ruido, salí del apartamento. Bajé a la calle y la vi entrar en el portal donde vivía Víctor. Después actué casi automáticamente. Subí al rellano y me escondí tras la esquina para observar. Unos minutos más tarde, oí cómo se abría la puerta y Svetlana entró. No podía creer lo que veían mis ojos. Víctor estaba en la puerta y luego la dejó entrar. Escuché voces apagadas, pero no pude distinguir de qué hablaban. Quería irrumpir allí, gritar, exigir explicaciones. ¿Pero qué podía decir? No tenía pruebas. Si me equivocaba, destruiría todo lo que teníamos. Regresé a casa. Me zumbaba la cabeza. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Estaba sentado en el sofá, mirando al vacío, cuando media hora después Svetlana regresó. «Has tardado», dije, intentando parecer indiferente. «Había cola», respondió con calma. Se comportaba como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente decidí revisar su teléfono. Era una sensación horrible. Nunca antes lo había hecho. Svetlana se durmió temprano, como si estuviera cansada. Esperé hasta que su respiración se volviera profunda y regular, y lentamente saqué el teléfono de debajo de la almohada. Naturalmente, estaba bloqueado. No sabía la contraseña, pero sospechaba que podría ser sencilla. Introduje varias fechas relacionadas con nuestra relación, pero sin éxito. Tuve que volver a dejar el teléfono en su sitio sin haber descubierto nada. Sin embargo, al día siguiente la suerte me sonrió. Svetlana dejó el teléfono en la cocina mientras se duchaba. Era mi oportunidad. Lo cogí y, probando diferentes opciones, finalmente di con la contraseña. Nuestro aniversario. Entré en su aplicación de mensajería.
Había varios chats, pero uno me llamó la atención inmediatamente. Víctor. Abrí la conversación y me puse a temblar. Estuviste increíble ayer. Quiero volver a verte así. Eres demasiado peligroso, pero eso me excita. Svetlana, sabes perfectamente que no voy a parar. Tú misma lo deseas. Fue como una puñalada. Rápidamente hice capturas de pantalla de los mensajes y me las envié a mí mismo. Luego puse el teléfono en su sitio, intentando no hacer ruido. Svetlana salió del baño, alegre y relajada, como si no hubiera pasado nada. ¿En qué piensas?, preguntó al notar mi mirada distante. En nada, respondí, con dificultad para evitar que me temblara la voz. No dormí en toda la noche. Daba vueltas a lo mismo en mi cabeza. ¿Qué debía hacer? No podía creer que mi esposa hubiera escrito esas cosas. Sentía náuseas. Al día siguiente volví a notar que Svetlana se preparaba para salir de casa sin una razón en particular. Esta vez decidí actuar. La seguí, pero a una distancia prudencial para que no me viera. Se dirigió de nuevo hacia casa de Víctor. Esta vez decidí esperar delante de la puerta. Oí sus voces y el corazón se me encogió en el pecho. ¿Te das cuenta de que esto es una locura?, dijo Svetlana. «Pero te gusta», respondió él. «Todo esto es tan extraño». «Extraño, pero sigues viniendo». Luego las voces se apagaron y ya no oí nada más. Bajé las escaleras sintiéndome destrozado. Estaban pasando tiempo juntos. Y ya no eran solo suposiciones. Svetlana estaba con él, conscientemente, voluntariamente. Regresé a casa y volví a esperar. Svetlana regresó 1 hora después, pero ya no intentó dar ninguna explicación. Al parecer pensaba que yo no me había dado cuenta de nada. Esa noche no pude contenerme. Cuando se durmió, volví a coger su teléfono. Esta vez encontré un mensaje que fue el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. «Te echo de menos, ¿quieres repetir?» No solo lo leí, respondí. «Sí». En respuesta, me enviaron un vídeo en el que aparecía mi esposa, feliz, apasionada, entregada por completo y sin dudarlo. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Comprendí que ya no podía arreglarlo. Svetlana ya no me pertenecía. La mañana después de esa noche llegó demasiado rápido. No había dormido. Las imágenes del vídeo seguían dando vueltas en mi cabeza. Svetlana en brazos de otro, su rostro, su sonrisa. No había sido una debilidad momentánea, algo espontáneo. Lo disfrutaba. Estaba allí con otra persona, de verdad, sin miedo ni remordimientos. Estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana. La taza de café permanecía intacta, su aroma amargo solo intensificaba la sensación de vacío. Eran las 7 de la mañana, pero ya sabía que ese día lo cambiaría todo. Svetlana se despertó más tarde. Oí sus pasos en el pasillo, luego apareció en la cocina con su bata. Tenía el pelo ligeramente despeinado, el rostro aún somnoliento. Parecía tan familiar, tan mía, como si nada hubiera cambiado. «¿Te has levantado temprano?», preguntó desperezándose. «Sí, no podía dormir», respondí. La miré, intentando comprender si se daba cuenta de que yo lo sabía. Pero en sus ojos solo había la habitual pereza matutina. Se sirvió café, echó un par de terrones de azúcar en la taza y se sentó frente a mí. «¿Pasa algo? Te veo sombrío». Su voz era tranquila, pero ahora me parecía que siempre ocultaba algo más. «Svetlana», empecé, intentando hablar con calma. «Quiero que me respondas con sinceridad. ¿Estamos bien?». Me miró, claramente sorprendida por la pregunta. «Claro que estamos bien». «¿Por qué lo preguntas?». La miré e intenté captar alguna sombra en su expresión, pero parecía sincera. «¿Estás segura?», continué. «¿No tienes nada que contarme?». Svetlana apartó la mirada. «¿Estás celoso?», sonrió, como si hubiera dicho una tontería. «Artyom, a veces te comportas de forma extraña». «¿Y cómo quieres que me comporte si veo que te alejas de mí?». Su rostro cambió ligeramente. Apareció la cautela.
¿Te lo parece? Simplemente tú mismo has estado un poco tenso últimamente. ¿Tenso? Sonreí. Quizás porque empiezo a notar cosas que antes no notaba. Se quedó paralizada por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Te estás atormentando tú solo. Todo está bien entre nosotros. Guardé silencio. Ya no tenía sentido continuar esa conversación. No iba a confesar de todos modos hasta que la acorralara contra la pared. Cuando Svetlana se fue a trabajar, empecé a recoger sus cosas. Con cada camisa doblada, con cada vestido recogido, crecía en mí la determinación. Ya no tenía dudas. Guardé sus cosas en varias maletas y las puse junto a la puerta. Cuando Svetlana regresó por la noche, su rostro expresaba total desconcierto. «¿Qué está pasando?», preguntó al ver las maletas. «Son tuyas», respondí con calma. «¿Qué estás diciendo?». «Artyom, ¿qué significa esto?». «Significa que puedes irte con Víctor». Palideció. «Tú me has estado espiando». «No he necesitado espiarte. Has dejado demasiadas pistas, Svetlana. Y sí, lo sé todo». Se quedó paralizada. En sus ojos había una mezcla de horror y rabia. «No lo entiendes», empezó a decir, pero la interrumpí. «Entiendo más de lo que crees. Tú misma has elegido este camino y ahora te lleva hacia esa puerta». Intentó decir algo, pero ya no quería escuchar. «Artyom, lo has entendido todo mal. Fue un error». «¿Un error?», sonreí con amargura. «Un error es olvidarse de comprar leche. Y tú has traicionado todo lo que teníamos». Empezó a llorar, intentó suplicarme, pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Cuando comprendió que yo era inflexible, Svetlana cogió las maletas y salió corriendo del apartamento. Pensé que todo terminaría ahí, pero me equivocaba. Todo acababa de empezar. Cuando la puerta se cerró tras Svetlana, el apartamento se quedó en un silencio absoluto. Ese silencio no me calmaba, al contrario, me oprimía, me aturdía. Me quedé solo. Por fin. Pero en lugar de alivio, llegó una sensación de vacío, como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Durante unos minutos me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta, como si esperara que Svetlana volviera, llamara, se disculpara, dijera que había sido una pesadilla. Pero no sucedió. Para distraerme, empecé a limpiar. Cogí la aspiradora, un trapo, un cubo. Necesitaba ocupar mis manos para no pensar. Mientras limpiaba, me encontré con su bufanda olvidada, la que solía llevar a menudo. Estuve a punto de tirarla, pero algo me detuvo. Ese trozo de tela, impregnado de su aroma, se convirtió en un símbolo de su presencia en mi casa, una presencia que ahora había desaparecido. La limpieza me llevó toda la tarde. Estaba tan cansado que apenas me tenía en pie, pero el sueño seguía sin llegar. Cada vez que cerraba los ojos, la veía con Víctor. Esas imágenes, como moscas insistentes, revoloteaban en mi cabeza sin darme tregua. A la mañana siguiente decidí comprobar qué pasaba. Svetlana no llamó ni escribió. Esperaba que apareciera al menos para recoger sus cosas restantes o para intentar dar una explicación, pero simplemente desapareció. Cerca del mediodía decidí ir a la tienda de al lado de casa. De regreso vi a Víctor. Estaba de pie junto a su portal, hablando con alguien por teléfono, sonriendo. Cuando me vio, su sonrisa se apagó ligeramente, pero no apartó la mirada. Nos miramos durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Quería acercarme, preguntarle qué sentía después de todo aquello, pero dijera lo que dijera, él solo sonreiría con su sonrisa arrogante, dando a entender que no le importaba. Conocía a esa clase de personas. Estaban acostumbrados a tomar lo que querían y no pensaban en las consecuencias. Svetlana, al parecer, se había ido con él. Me dolía darme cuenta de ello, pero parecía lógico. Ya no era mi esposa, lo había elegido a él. Al llegar la noche, ya no podía quedarme en casa. Ese apartamento, esas paredes, cada rincón me recordaba a ella. Salí a caminar. El aire frío de la tarde me ayudó a despejar un poco la cabeza.
Entré en la cafetería más cercana, me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café y pensé en qué hacer a continuación. Sonó el teléfono. Lo saqué rápidamente, esperando por un segundo que fuera Svetlana. Pero no, era mi amigo Oleg. «Artyom, ¿dónde te has metido?», preguntó. «¿Ha pasado algo?». Le conté brevemente lo sucedido, omitiendo los detalles. Estaba conmocionado, pero me propuso que nos viéramos para hablarlo. Cuando la puerta se cerró tras Svetlana, el apartamento se quedó en un silencio absoluto. Ese silencio no era tranquilizador, al contrario, oprimía, aturdía. Me quedé solo, por fin, pero en lugar de alivio, llegó una sensación de vacío, como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Durante unos minutos me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta, como si esperara que Svetlana volviera, llamara, se disculpara, dijera que había sido una pesadilla. Pero no sucedió. Para distraerme, empecé a limpiar. Cogí la aspiradora, un trapo, un cubo. Necesitaba ocupar mis manos en algo para no pensar. Mientras limpiaba, me encontré con su bufanda olvidada, la que solía llevar a menudo. Estuve a punto de tirarla, pero algo me detuvo. Ese trozo de tela, impregnado de su aroma, se convirtió en un símbolo de su presencia en mi casa, una presencia que ahora había desaparecido. La limpieza me llevó toda la tarde. Estaba tan cansado que apenas me tenía en pie, pero aún así no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía con Víctor. Esas imágenes, como moscas insistentes, revoloteaban en mi cabeza sin darme tregua. A la mañana siguiente decidí ver qué pasaba. Svetlana no llamó ni escribió. Esperaba que apareciera al menos para recoger el resto de sus cosas o para intentar dar una explicación, pero simplemente desapareció. Cerca del mediodía decidí ir a la tienda que hay cerca de casa. De regreso vi a Víctor. Estaba de pie junto a su portal, hablando con alguien por teléfono, sonriendo. Cuando me vio, su sonrisa se apagó ligeramente, pero no apartó la mirada. Nos miramos fijamente durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Quería acercarme, preguntarle qué sentía después de todo aquello. Pero dijera lo que dijera, él solo habría sonreído con esa sonrisa arrogante suya, dejando claro que no le importaba. Conocía a esa clase de personas. Están acostumbrados a tomar lo que quieren y no piensan en las consecuencias. Svetlana, al parecer, se había ido con él. Me dolía ser consciente de ello, pero parecía lógico. Ya no era mi esposa, lo había elegido a él. Al llegar la noche, ya no podía quedarme en casa. Ese apartamento, esas paredes, cada rincón me recordaba a ella. Salí a caminar. El aire frío de la noche me ayudó a despejar un poco la cabeza. Entré en la cafetería más cercana, me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café y me puse a pensar en qué hacer a continuación. Sonó el teléfono. Lo saqué rápidamente, con la esperanza, por un instante, de que fuera Svetlana. Pero no. Era mi amigo Oleg. «Artyom, ¿dónde te metes?», preguntó. «¿Ha pasado algo?». Le conté brevemente lo sucedido, omitiendo los detalles. Se quedó en shock, pero se ofreció a quedar para hablarlo. «Aguanta, hermano», dijo al final de la conversación. «Si necesitas algo, aquí me tienes». El apoyo de Oleg era importante, pero sabía que nadie podía resolver esta situación por mí. Volví a casa con el corazón apesadumbrado, sin saber todavía qué hacer con mi vida. Al día siguiente recibí un mensaje. Era de Svetlana. «Artyom, necesito hablar contigo. Es importante». Miré la pantalla sin saber qué responder. ¿Qué podía decirme? ¿Que todo había sido un error? ¿Que quería volver? Un par de horas más tarde, cuando ya empezaba a tener la esperanza de que me dejara en paz, llamaron al timbre. Abrí y allí estaba Svetlana. Parecía perdida, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. «Artyom, tienes que escucharme», empezó a decir casi en un susurro. «Ya no tenemos nada que hablar», respondí, intentando no mirarla a los ojos. «No es cierto. No entiendes cómo ha pasado todo esto». «Lo entiendo perfectamente»,
la interrumpí. Has tomado una decisión, Svetlana. Lo has elegido a él. Intentó entrar, pero me puse en la puerta, bloqueándole el paso. Por favor, suplicó. No ha sido como tú crees. ¿Y cómo debo creerlo? La miré por fin. Lo que vi en el vídeo no necesita explicación. Palideció. ¿Tú lo has visto? Sí, y lo he grabado. Se tapó la cara con las manos y oí cómo su respiración se volvía irregular. Artyom, por favor, bórralo. ¿Por qué? ¿Para que tengas el camino libre hacia una nueva vida? No supo qué responder. Se quedó allí, en silencio, y de repente se echó a llorar. Me ha echado, dijo entre lágrimas. Dice que ya no me necesita. La miré y no podía creer lo que oía. Así que, durante todo el tiempo que estuvo destruyendo nuestro matrimonio, él solo estuvo jugando con ella. Tú lo elegiste, Svetlana, dije, intentando no mostrar mi enfado. Ahora asume las consecuencias. Lo he estropeado todo, susurró. Sí, lo has estropeado, asentí. Y ahora no puedo ayudarte. Cerré la puerta en sus narices. Detrás de la puerta oí sus suaves sollozos, pero no abrí. Ya no me quedaban fuerzas. Una hora más tarde revisé el teléfono y, casi sin pensarlo, hice lo que probablemente fue el peor acto de mi vida. Envié el vídeo de Svetlana a todos nuestros conocidos desde una cuenta anónima. No me sentía orgulloso de ello. Sabía que estaba actuando de forma ruin, pero sentía tanto dolor, tanta rabia dentro de mí, que simplemente no podía parar. Svetlana se enteró al día siguiente. Su nombre y su rostro se difundieron por todo nuestro pequeño pueblo. Me llamó gritando al teléfono. ¿Cómo has podido? No respondí. Simplemente tiré el teléfono sobre la mesa y me fui al dormitorio. No sabía qué pasaría después, pero una cosa tenía clara. Nuestro matrimonio estaba completamente destruido, y yo también había contribuido a ello. Después de enviar el vídeo, experimenté una extraña sensación. No era exactamente alivio, sino más bien un vacío opresivo. Estaba sentado en la cocina, mirando el teléfono. Cada vez que se iluminaba la pantalla, sentía una descarga de adrenalina. Una parte de mí entendía que había cruzado la línea, pero otra parte ansiaba ver las consecuencias. Al día siguiente empezó todo. Mensajes, llamadas, rumores. Svetlana se convirtió en el tema principal de conversación en nuestro círculo. Algunos se sorprendían, otros la juzgaban, algunos se reían. El vídeo se difundió con una velocidad increíble. En la oficina donde trabajaba, seguramente ya lo sabían. Entre la multitud de mensajes de conocidos, uno me llamó especialmente la atención. Oleg, mi amigo, escribió: «Hermano, ¿estás seguro de que esto está bien? ¿Por qué tienes que humillarla así?» Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Intenté justificarme. ¿Acaso no se lo merecía? ¿Acaso su traición no me había destruido? Pero en algún lugar profundo de mi interior, sabía que la venganza no trae verdadera satisfacción. Svetlana me llamó a última hora de la tarde. Sabía que estaría furiosa, pero ni siquiera imaginaba cuánto. «Artyom», su voz temblaba. «¿Qué has hecho? Has destruido mi vida». «¿Y qué crees que has hecho con la mía?», pregunté fríamente. «No es lo mismo», gritó. «Tú eres un cobarde vengativo». Guardé silencio. Siguió gritando durante unos minutos, culpándome de todo lo que había sucedido. Sus gritos se mezclaban con sollozos, pero ya no podía soportarlos. «Deberías haber pensado en ello antes, Svetlana», dije, interrumpiendo su histeria. «Ahora vive con lo que has hecho». Colgué. Esta vez no sentí ni ira ni culpa, solo cansancio. Al día siguiente me encontré con Oleg. Vino a mi casa para hablar. «Desde luego, has montado un buen lío», dijo sentándose en el sofá. «¿Crees que ha valido la pena?» Le serví un café, me senté frente a él y me encogí de hombros. Ella destruyó todo lo que teníamos. ¿Por qué tenía que soportarlo en silencio? No tenías que soportarlo, pero llegar a este punto... Es demasiado, Artyom. ¿Y qué propones? ¿Perdonarla?, dije con una sonrisa irónica. Oleg suspiró. «No lo sé, pero ese vídeo está ahora a la vista de todos.
Incluso si ella tiene la culpa, es cruel. Sus palabras me hicieron pensar, ¿había hecho realmente lo correcto? ¿O mi venganza me había vuelto tan repugnante como su traición? Durante los días siguientes intenté evitar a la gente. No salía de casa, no contestaba las llamadas, vi cómo Svetlana intentaba calmar la situación, borrando el vídeo, bloqueando cuentas. Pero Internet no perdona. Una noche, casi al borde de la desesperación, decidí dar un paseo. La calle estaba fría y desierta. Caminaba sin rumbo y al volver vi a Víctor. Sus ventanas estaban brillantemente iluminadas. En una de ellas lo vi abrazando a una chica. No era Svetlana. Me quedé paralizado por un segundo. Así que realmente le había dado igual. Su vida estaba destrozada y él ni siquiera había mirado atrás. Quise entrar y decirle todo lo que había acumulado, pero me contuve. Él no era más que el catalizador de lo que se había estado gestando en nuestra relación desde hacía tiempo. Al volver a casa, encontré un mensaje de Svetlana. Artyom, me voy a casa de mis padres. Si querías humillarme, lo has conseguido. Espero que te haga feliz. Leí esas líneas varias veces. En lugar de ira o alivio, sentí algo diferente. Amargura. Tal vez incluso arrepentimiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, conseguí dormir. Pero el sueño fue inquieto. Soñé con imágenes de nuestra vida antes de todo esto. Nuestros viajes, nuestras conversaciones nocturnas, los momentos en que nos reíamos de chistes tontos. Me desperté con el corazón apesadumbrado. La comprensión de que la venganza no me había traído satisfacción me abrumó. Todo lo que quedaba era vacío. Svetlana se marchó. Ya no volvió a llamar. Poco a poco, el pueblo fue olvidándolo todo, encontrando nuevos temas de conversación. Pero yo sabía que, para ambos, todo había cambiado para siempre. Ahora solo tenía una pregunta ante mí: ¿cómo seguir adelante? Había pasado una semana desde que Svetlana se fue a casa de sus padres. Su presencia había desaparecido por completo de mi vida, como si nunca hubiera existido. Solo pequeños detalles me la recordaban: el espacio vacío en el perchero del recibidor, su taza favorita en la estantería, que por alguna razón no había tirado. El pueblo digirió rápidamente la noticia de nuestro escándalo. Los cotilleos se calmaron, y aquellos que hasta hacía poco nos comentaban con entusiasmo, pasaron a otra cosa. Solo yo me quedé en el mismo sitio, como atrapado en arenas movedizas. Intenté recuperar la normalidad. Iba a trabajar antes de lo habitual, me quedaba hasta tarde. Hablaba con mis compañeros, pero las conversaciones me parecían vacías. Las risas con una taza de café, los comentarios sobre el partido de fútbol, todo me pasaba de largo. Oleg vino a verme un par de veces. Nos sentábamos en la cocina y charlábamos. Intentaba distraerme. Me decía que todo se arreglaría, que tenía que seguir adelante. «Eres fuerte, Artyom», dijo un día. «Toda esta mierda se acabará. Solo necesitas tiempo». Pero tenía demasiado tiempo. Cada día parecía interminable. Una noche, después de un día especialmente duro, estaba sentado en el sofá, con su bufanda olvidada en las manos. Todavía conservaba el ligero aroma de su perfume. Me pregunté, ¿qué había fallado realmente? ¿Por qué se había derrumbado todo? Había muchas respuestas, pero ninguna me satisfacía. No era solo culpa suya, también era mía. Había cerrado los ojos con demasiada frecuencia ante su distanciamiento, su frialdad. Las mentiras habían empezado mucho antes de Víctor, pero yo no había hecho nada para solucionarlo. A la mañana siguiente decidí escribirle a Svetlana, simplemente para decirle algo, para romper ese silencio que se aferraba a mí. «Hola, ¿cómo estás?», escribí. La respuesta llegó unas horas más tarde. «Bien, estoy con mis padres. ¿Y tú?». Me pregunté qué responderle. ¿La verdad? ¿O algo más sencillo? Al final escribí, tirando, pensando en cómo hemos llegado a esto. No respondió de inmediato. Pasó casi un día antes de que viera su mensaje. «Hace tiempo que nos perdimos el uno al otro, Artyom.
Simplemente ninguno de los dos quería admitirlo. Esas palabras fueron como un mazazo. Sonaban verdaderas, demasiado verdaderas. Realmente llevábamos mucho tiempo recorriendo caminos diferentes, y Víctor solo había sido la gota que colmó el vaso. No sabía por qué le había vuelto a escribir. Tal vez para oír que se arrepentía, tal vez para reconocer mis propios errores. ¿Te arrepientes de lo que pasó?, pregunté. Su respuesta fue breve pero sincera. Me arrepiento de cómo terminó todo, pero para ser sincera, no me arrepiento de lo que hice. Esas palabras pusieron el punto final. No tenía nada a lo que aferrarme. Ya no se sentía parte de mi vida, y yo tampoco de la suya. El tiempo pasó, y cada día intentaba sobrevivir. Empecé a correr por las mañanas, aunque antes lo odiaba. Cambié el papel pintado del dormitorio, tiré sus cosas olvidadas. Pero la carga emocional seguía ahí. Un día me encontré por casualidad con sus padres en la tienda. Parecían incómodos, pero me saludaron. No me entretuve mucho hablando con ellos, solo les deseé un buen día. Un par de semanas después, me enteré por un conocido común que Svetlana iba a mudarse a otra ciudad. Había encontrado trabajo allí y había decidido empezar de cero. Me di cuenta de que no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, solo un ligero alivio. Ahora su nombre dejaría de sonar en mi vida. Víctor desapareció de nuestro barrio. Ya no se le veía por el portal. Tal vez se había mudado, o tal vez simplemente se había esfumado. No quería saber nada de él. Una noche, paseando por el parque, vi a una pareja sentada en un banco. Se cogían de la mano y hablaban en voz baja. Ese simple momento me recordó cómo había empezado todo con Svetlana. De repente comprendí que no quería quedarme atrapado en el pasado. Svetlana me había traicionado, y yo había respondido de la misma manera. Ambos habíamos tomado nuestras decisiones, y ahora cada uno vivía con las consecuencias. Esa noche, por primera vez, sentí alivio. Las imágenes del pasado ya no daban vueltas en mi cabeza. Comprendí que estaba listo para seguir adelante. Svetlana seguía siendo parte de mi historia, pero ya no ocupaba un lugar en mi corazón. Todo había terminado. Ahora estaba listo para empezar de nuevo.